Vamos a concluir con las palabras del doctor Aurelio Suárez. Aurelio Suárez es analista político, económico, es panelista de Blue Radio y es muy estudioso de todos estos asuntos de la economía y particularmente sobre esta reforma tributaria ha hecho un juiciosos análisis. Doctor Suárez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senador Robledo. Un saludo a todas las personas que nos han acompañado en esta audiencia, a quienes están por distintos medios mirándola. Yo voy en primer término, senador Robledo, a sentar tres tesis sobre esta reforma tributaria. La primera es que no es estructural. La segunda es que es claramente inequitativa. Y la tercera es que refuerza los males de la economía nacional. ¿Por qué esta reforma no es una reforma tributaria estructural? Al país y a la opinión en general se le ha venido inculcando que los problemas económicos del país son problemas fiscales, es decir, son estos problemas que tienen que ver con la falta de recursos del Estado para cumplir con sus diversas funciones, sus requisitos de desempeño, etcétera. No, los problemas fiscales son la consecuencia de una política económica, son como la fiebre a la infección. Entonces, al país lo que le dicen es, tiene 39 grados de fiebre, entonces le vamos a dar una aspirina para que se le baje la fiebre, pero no se le resuelve la infección. La infección está en el modelo económico que en Colombia se ha venido implantando desde hace 25 años, con distintas fases y cada vez más superiores. Empezamos con una fase de apertura y después pasamos a una fase más progresiva en ese sentido de abrir y modificar estructuras básicas de la economía nacional y de sectores enteros de la economía nacional para atraer el capital extranjero como variable fundamental de la economía. Y fruto de ese modelo de capital extranjero, cosa que no es nueva, esto lo tiene estudiado la teoría económica de mil maneras, se produjeron fundamentalmente dos grandes pérdidas, dos grandes faltantes, dos grandes déficits. Un déficit en las cuentas externas del país y un déficit en las cuentas fiscales del país. O sea, esto que estamos viviendo es la consecuencia de lo que el país se haya embarcado en el modelo de libre comercio, de apertura, de libre flujo de capitales. Y el modelo estalló en 1999. Todos recuerdan que en ese año la economía colombiana decreció el 4 o 5%, la industria el 13%, el desempleo se fue al 20%, 800.000 hogares perdieron sus viviendas y entonces al país se le recetó más apertura, más capital extranjero, más de modelo de libre comercio, que incluso llegó pues a concretarse con tratados de libre comercio por doquier. El modelo estalló en el año 2015 por segunda vez. En diciembre del año pasado, el país tuvo un déficit en sus cuentas externas el más alto del mundo y el más alto de su historia. Llegamos a tener 6,5% del Producto Interno Bruto, senador Robledo, que en pesos equivale más o menos a 60 billones de pesos. Y de esos 60 billones de pesos, 30 billones corresponden a gastos de los hogares y de las firmas, de las empresas, y 30 billones a los gastos del Estado. Para corregir el gasto de firmas y de hogares se han aplicado dos fórmulas. Una, la devaluación, que trajo el encarecimiento y una carestía enorme en productos supremamente importantes para el consumo familiar, pero también de las materias primas industriales y de los alimentos importados. Y en segundo lugar, una elevación de la tasa de interés por parte del Banco de la República, que terminó corrigiendo o está corrigiendo por la vía de disminuir la producción, encarecer el consumo, disminuir la demanda, encarecer la actividad económica en general. Y por el lado del gobierno lo que se nos viene es una reforma tributaria, esta reforma tributaria. Ahora, corresponde, esa corrección a los déficits del país, corresponde a la teoría económica que hoy predomina en Colombia. Hay un texto de Juan Carlos Echeverry
exministro de Hacienda y presidente de Ecopetrol, y de Mauricio Santamaría, que señalan esto: Colombia es un jugador pasivo en la economía mundial, y entonces cuando vienen choques externos lo que hay que hacer es corregir con políticas fiscales, y frente a eso es en lo que estamos. Es decir, con esto demuestro, senador Robledo, que esta no es una reforma estructural. Es más, desde el año de 1990 esta es la reforma número 13 que se presenta en el país, y desde el año 2010 es la quinta. Y estoy seguro, senador Robledo, que antes de que usted sea presidente de Colombia tendremos un foro en el Senado de la República para hablar de la reforma número 6 desde el 2010. ¿Por qué la reforma? Bueno, y en ese sentido recordémosle a los quienes están participando en esta audiencia que la deuda pública de Colombia en el año 2000 era de 70 billones de pesos, hoy es de 450 billones de pesos, 6 veces y media ha crecido en los últimos 15 años. Y a las famosas calificadoras de riesgo con las que tanto nos amenazan, lo único que les interesa es que el país tenga los recursos suficientes para pagar cumplida y honradamente esa deuda. No le importa la educación, ni la salud, ni la seguridad. Eso es carreta del ministro Cárdenas. Es que para el gasto social, mentiras. A las calificadoras de riesgo lo que les significa es que Colombia tendrá recursos fiscales suficientes para pagar la deuda, pero además para seguirla pagando en la medida en la cual el país bajo este modelo seguirá endeudándose para financiarlo. Un modelo que le produjo pérdida al país. Si ustedes cuentan del crecimiento del Producto Interno Bruto, las rentas que los inversionistas extranjeros sacan de Colombia, el Producto Interno Bruto sería de crecimiento negativo. Eso va a suceder, por ejemplo, este año con toda seguridad. Lo segundo es que la reforma es claramente inequitativa, desigual. Sobre eso quiero dar un dato grueso. Esta reforma, según la exposición de motivos, en los próximos 5 años recogerá vía recaudo 73,7 billones, para los que están escuchando, con B de burro, 12 ceros, 73 billones de pesos de los colombianos. Y óigalo bien, senador Robledo, el 80% de esos 73 billones serán por la vía del IVA, que hoy ya nos desayunamos, hoy el que se desayunó con aguapanela, que aproveche, porque a partir de enero va a tocar con el agua aparte y la panela acá. Usted se toma el vaso de agua y después se chupa la panela para hacerla adentro, porque si la endulza será bebida azucarada y tendrá impuesto de bebida azucarada. Entonces, el IVA, impuesto del consumo, el impuesto del consumo, por ejemplo, me llama la atención muchísimo el 23% que se le van a poner a los datos en celular. De un solo viajado, el de las gaseosas, por supuesto, bebidas azucaradas, y el de los combustibles. De 73 billones que se van a recoger, el 80% en los próximos 5 años provendrán de esos tributos, y el otro 20% será del 4 por mil. O sea que todo lo que se va a recoger, esos 73 billones, serán de impuestos regresivos, de esos inicuos y detestables que usted señaló ahora, senador Robledo. Y la gente preguntará, ¿y de renta no viene nada? No, la renta, el impuesto directo, el impuesto por excelencia, el impuesto que trata de corregir las distorsiones del modelo económico, que es el impuesto de renta, no va a aportar un solo peso o una cantidad apenas mínima en los próximos 5 años de recaudo. Por una cosa que voy a explicar muy brevemente. Hoy en Colombia, por cada 100 pesos que se recaudan de impuestos de renta, 68 lo pagan 3.000 grandes compañías, 18 los pagan 330.000 pequeñas y medianas empresas, y 14 lo pagan personas naturales. La nueva ecuación, eso de ponerle a las empresas pequeñas la misma impuesto de renta que a las grandes, eso de meter 500.000 asalariados más a tributar, eso de hacer retenciones en la fuente a todo el que se mueva, eso de colabarle el monotributo a peluquerías, tenderos y misceláneas, eso va a producir la siguiente ecuación. Ya las 3.000 grandes empresas no van a pagar 68 de cada 100 pesos de renta, sino 50. Las pequeñas y las medianas empresas seguirán pagando 18 y a lo sumo 19, y el resto, o sea 31, lo van a pagar las personas naturales. En eso consiste el cambio de la ecuación en renta, y es evidente que lo que hace la propuesta es reforzar, como lo ha sugerido la OCDE, o como lo ha impuesto la OCDE, o como Colombia se lo reconoce a la OCDE, que las personas cada vez paguen más renta y las empresas paguen menos. Y finalmente demostrar que la
la reforma es procíclica. ¿Qué quiere decir procíclica? Que refuerza los males de la economía colombiana. Pues, de entrada se sabe que si la reforma no va a resolver el problema del modelo económico, ni ese es su propósito, ni mucho menos, pues de entrada sabemos que vamos a seguir en un modelo que cada vez se profundiza más. De hecho, el señor presidente Santos, en su visita en Inglaterra, ya avisó, contrario a lo que ha dicho muchas veces, de que vendrá un tratado de libre comercio también con Gran Bretaña, que ahora, salida de la Unión Europea, tiene la posibilidad de firmar sus tratados por aparte. Entonces vamos a seguir con lo mismo, atrayendo el capital extranjero, creyendo que el capital extranjero es la variable de cierre y la variable fundamental de la economía nacional. Pero en ese sentido, yo quiero insistir en lo siguiente: la reforma va a golpear todavía más los bolsillos de los sectores, de los trabajadores, de las clases de ingresos medios y bajos. Expliquémoslo. De cada 100 pesos que gasta los hogares de los 3 niveles de 10 entre menos ingresos en Colombia, de cada 100 pesos que se gastan, 35 se los gastan en bienes y servicios con IVA. Eso significa que hoy, de cada 100 pesos que este grupo de personas reciben, 5 se van para el pago de impuestos. Por supuesto que con este aumento del 16 al 19 y estas nuevas coberturas, pues aumentará la proporción de bienes y servicios que se consumen teniendo IVA y el porcentaje de recursos que la gente tendrá que entregar para el IVA. Pero agreguemos una cosa que es incluso peor: la reforma tributaria, y eso debería exigírsele al ministro Cárdenas, y eso debería exigírsele, como se le exigió a la comisión de expertos sin respuesta, que debería traer el cálculo de la desigualdad, tanto entre las empresas como entre las personas. No es posible que en este país se presente una reforma tributaria y al país no se le muestre cómo corrige la desigualdad, cuando se supone que los impuestos son para corregir esas desigualdades. Colombia sigue siendo un país en el cual la desigualdad antes o después de los impuestos incluso es igual o aún peor bajo determinadas ópticas. Esta es una reforma, yo diría, gracias, esta es una reforma, ya con esto termino, yo diría, doctor Pedraza, presidente de la CUT y demás miembros que hay acá, que es tal vez lo más grave que le ha pasado a la sociedad, a la producción, al trabajo, a la mayoría de los colombianos, al 99% de los colombianos, lo que ha sucedido en los últimos años. Es fruto de estas reformas y es fruto de esta política económica, y con esto termino, como en Colombia hay una persona natural que tiene el 40% de los activos bancarios del país, que es la dueña de las pensiones, de las cesantías y de las administradoras de riesgo, que maneja las vías, que tiene el periódico más poderoso de Colombia, que es el dueño del presidente, del fiscal y del alcalde de Bogotá, y que ya incluso se metió a especular con materias de seguros de salud contra la salud de los colombianos. Esa desigualdad es el resultado de esta política, que se va a fortalecer, que se va a recrudecer y que se va a aumentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aurelio Suárez. Quiero enfatizar esto: la figura que él usa de la fiebre y de la infección. O sea, falta plata, dice el gobierno, pero esa es la fiebre. La pregunta es ¿por qué falta plata? Entre otras razones. Y hay una cifra que estoy repitiendo mucho: el producto per cápita colombiano anual, o sea, lo que en promedio todos los colombianos creamos de riqueza al año, es apenas de la insignificancia de $6.000 anuales. O sea, $500 mensuales, doctor Pedraza. Eso no es nada. O sea, en los países desarrollados eso es del orden de $50.000 y aquí estamos en $6.000. Entonces es apenas obvio que este es el problema básico de la economía nacional, que lo afecta a todo. Entonces aquí los que producen leche no encuentran a quién venderle la leche, pero al mismo tiempo hay millones de niños en Colombia que no toman leche, y eso lo podríamos decir para cada, digamos, aspecto de la economía. Lo otro que él menciona y que hay que enfatizar: los impuestos directos prácticamente no van a aportar nada, o sin el prácticamente no van a aportar nada en el nuevo recaudo. Pero ojo, sería peor si no sucediera que la renta a los empleados y a las clases medias les va a subir, porque les va a bajar a las transnacionales, pero van a golpear más duro con la retención en la fuente y con los nuevos 500.000 nuevos contribuyentes que van a coger entre la clase media asalariada o los que llamamos trabajadores por cuenta propia. Ese es otro aspecto bien regresivo de la reforma